ya específicamente sobre la diversidad de murciélagos que tenemos particularmente en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, bueno, recordando un poquito lo que habíamos hablado en su tiempo en el curso de mamíferos, en el mundo el orden de los murciélagos, el orden Chiroptera, es el segundo en cuanto a número de especies. Sin embargo, en Costa Rica es el orden número uno. Entonces aquí lo vemos representado en este gráfico, ese pedazo grandote del pastel, digamos, que se ve ahí de rojo. Ese es precisamente el grupo de los murciélagos y todo el círculo, ¿verdad? Sería todo el grupo de los mamíferos de Costa Rica, ¿verdad? Entonces vean que los murciélagos son casi que la mitad de ese pastel, ¿verdad? Son casi que la mitad de las especies de mamíferos que tenemos en Costa Rica, con un total de 116 especies. Y bueno, aquí primero quería hacer una mención especial al doctor Bernal Rodríguez Herrera, que bueno, Bernal recientemente es un investigador y profesor de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Biología, que recientemente fue reconocido con este premio de la National Geographic por sus aportes en cuanto a la investigación y conservación de murciélagos en Costa Rica, pero sus aportes son reconocidos a nivel mundial bueno, él fue mi tutor en la universidad también y es un gran colega, un muy buen amigo y una persona a la que tanto yo como Esteban creo que le debemos mucho a nuestra formación profesional también y nada más quería mencionarlo por ahí, ¿verdad? Que creo que es una persona que ha contribuido muchísimo, muchísimo a lo que sabemos no solo de murciélagos, sino de mamíferos en general en el país. Y bueno, ayer me preguntaban un poco por la identificación, ¿verdad? Que es en lo que nos vamos a concentrar un poco en esta charla, ¿verdad? En algunos tips para lograr identificar bien las diferentes especies de murciélagos que tenemos en el país. Vamos a ver un momentito que no me está pasando. Ah, ok, ahí está. Bueno, primero, para que sea de su conocimiento, estos son como los documentos oficiales que se utilizan para la identificación de murciélagos en el país. Estos son documentos, son artículos científicos realmente, algunos son un vocabulario muy técnico, sin embargo, yo veo que son accesibles para cualquier persona. Ya una vez que uno entienda ciertos términos y demás, la verdad puede manejarlas perfectamente, ¿verdad? Primero se publicó esta clave de campo, ¿verdad? Que realmente es una guía de identificación, ¿verdad? Para las especies de murciélagos. La primera se publicó en 1999. Esa todavía se utiliza muchísimo, aunque ya Mire, ya está tal vez un poquito te va desactualizada en explicando, cuanto a las especies que va tenemos en viendo el aquí. país, ¿verdad? Porque han aparecido algunas especies nuevas ahora. Y recientemente, en el 2019, hace 2 años, se publicó una en conjunto con Nicaragua también, que incluye los murciélagos de aquí y de Costa Rica y de Nicaragua también, que bueno, esa es una que se puede utilizar. Solamente que esa ahorita está disponible en inglés nada más, ¿verdad? Pero como les digo, la del 99 es igualmente útil. Y aquí nada más quería mostrarles rápidamente cómo se utiliza una guía de identificación de este tipo. Esto es lo que se conoce como una guía dicotómica, que le presenta a uno dos opciones. Entonces, eh, por ejemplo, esta es para los murciélagos de una familia que se llama la familia Embalonuridae. Y bueno, hay una clave al inicio incluso para ver cuando uno tiene un murciélago en la mano, ¿verdad? Cuando uno va a trabajar con este grupo y uno quiere llegar a una identificación, entonces tiene que ir viendo ciertas características, ¿verdad? Entonces aquí empieza, por ejemplo, ahí pueden ver el punto número 1 que dice pelaje blanco, antebrazo de 65 a 66 milímetros. Bueno, de una vez aclaro que la medida del antebrazo es una medida que es muy, muy utilizada para identificar especies de murciélagos. Es una medida que se toma casi como estándar, es tan importante casi como la identificación misma de la especie, ¿verdad? Y entonces ahí, dependiendo del murciélago que uno tenga en la mano, uno va viendo esas características, ¿verdad? La primera dice pelaje blanco, antebrazo 65 a 66. Y si vamos a la opción siguiente, que dice como uno con un palito arriba, con un apóstrofe, dice pelaje oscuro, antebrazo menor que 55, ¿verdad? Entonces yo veo el murciélago que capturé, ya sabiendo que sí estoy en la familia correcta, ¿verdad? Que sí es de esa familia en Balonuridae. Y ahí entonces yo veo el pelaje, ¿verdad? Primero, y digo, pelaje blanco, no, el que yo tengo, digamos que tiene más bien el pelaje oscuro. Entonces ahí vemos de una vez que el que corresponde al pelaje blanco
es una especie que se llama Diclidurus albus. Si fuera blanco ya fácil sabría que es ese Diclidurus. Y si fuera de pelaje oscuro, entonces paso al punto número 2, que me dice propatagio sin saco o propatagio con saco, ¿verdad? El propatagio es una de las membranas de las alas, es particularmente la membrana que conecta entre la muñeca y el hombro del murciélago, la membrana que va como en esta área de aquí. Y entonces ahí uno ve si tiene un saco o si no tiene saco, y así sigue con cada una de las opciones hasta que finalmente va llegando ya a la especie que tiene, ¿verdad? Ya cuando todo calce es porque llegamos bien a la identificación de la especie. Y también quería presentar estos dos libros también que son muy útiles y hablan mucho también y muy interesantes sobre la biología y ecología de murciélagos en el país, que es el libro de Murciélagos de Costa Rica y otro que se llama Murciélagos neotropicales que acampan en hojas. Entonces, nada más para que los tengan ahí en mente, si algún momento quieren buscar más información al respecto, estas son muy buenas referencias. Bueno, entonces, sin más, voy a empezar con la primera familia de murciélagos que tenemos en el país. Recuerden, ayer hablamos que en el mundo existen 20 familias de murciélagos en todo el mundo, y en Costa Rica tenemos 9 de estas 20, casi que un 50%, ¿verdad? De todo lo que tenemos en el mundo. Entonces, la primera familia es la familia Noctilionidae. La familia Noctilionidae es una familia de murciélagos conocidos como murciélagos pescadores, y el nombre lo dice muy claramente, ¿verdad? Porque son murciélagos que pescan, son murciélagos que se alimentan principalmente de peces pequeños, ¿verdad? Obviamente, porque no son, bueno, unas especies de un tamaño mediano dentro de los murciélagos que tenemos en el país. Ellos llegan a pesar cerca entre 20 y 50 gramos más o menos. Y tenemos dos especies en el país que sí, se alimentan principalmente de peces, y para esto tienen un montón de adaptaciones especiales. Sin embargo, en algunas ocasiones, dependiendo la época también o dependiendo la suerte que tengan cazando peces, se pueden alimentar también de insectos. Normalmente insectos que están asociados también a cuerpos de agua, ¿verdad? Eh, Estas especies se refugian sobre todo en troncos huecos, en cuevas también, ocasionalmente en edificios también, pero siempre cerca de algún río, de alguna laguna, de algún estero, algún cuerpo de agua que tenga pues su alimento principal, ¿verdad? Obviamente. Entre las adaptaciones que tienen estas especies de esta familia, tenemos, bueno, una de las más importantes son las uñas y las patas que tienen, ¿verdad? Las patas, como pueden ver en esta imagen, los dedos están de cierta forma comprimidos como lateralmente, entonces son como aplastados desde los lados. Y vean las uñas que tiene ahí, ¿verdad? Tiene unas uñas larguísimas que realmente funcionan como anzuelos. Es como que el murciélago anda armado ahí de 10 anzuelos, ¿verdad? Cada vez que pasa las patas por el agua, porque ahorita vamos a ver un video que ellos tienen un comportamiento muy interesante para forrajear o para buscar sus presas. Y vean qué bien con las presas, perdón, con las uñas, logra agarrar a su presa. Simplemente queda ahí ensartado, ¿verdad? El pescado en las uñas, y el murciélago saca las patas del agua y se lo logra comer. Otra adaptación que tienen muy interesante, que de hecho a estos murciélagos le llaman también murciélagos bulldog, como estos perros cachetones, y es precisamente por ese parecido que tienen en la cara, porque los murciélagos pescadores tienen unos cachetes muy abultados en los que pueden almacenar mucha comida. Entonces, a veces almacenan varios pescados ahí, o los machacan y los almacenan como en pedazos en los cachetes, y cuando llegan a un refugio que les estaba mencionando, tal vez un tronco hueco, ellos ahí empiezan a pasar la comida de los cachetes hacia los dientes, y ahí terminan de alimentarse, ¿verdad? Ya cuando están en un sitio seguros y no corren el riesgo de que algún depredador les pueda causar algún daño. Otra característica muy interesante que tienen estos murciélagos y que bueno, creo que es algo importante que se me olvidó mencionarles ayer también, y ahorita voy a mencionarlo para varias familias, es la presencia de un huesito, que de hecho es un cartílago como un hueso flexible que se llama el calcar. Aquí lo pueden ver cerca de la pata. El calcar es realmente
es un, vamos a ver, ok, aquí lo pueden ver, es esta extensión que viene para acá de hueso, que lo que ayuda es a que el murciélago tenga mejor control sobre el uropatagio, ¿verdad? Que el uropatagio era la membrana que tienen entre las patas. Entonces, es como que ellos tuvieran aquí, ¿verdad? Un apéndice extra con el cual pueden estirar o pueden recoger, contraer un poco esa membrana entre las patas. Y como vamos a ver ahora en este video que les voy a poner, los murciélagos pescadores lo utilizan muchísimo a la hora de pasar las patas por el agua y lo van abriendo para tratar de tener una mayor superficie y tratar de detectar algún pescado, ¿verdad? Entonces vamos a ver este video. Ok, hay una poza tranquila, ¿verdad? Ellos siempre buscan lugares que tengan poca corriente y ahí se ve el murciélago pescador donde viene haciendo lo suyo. Vean cómo abre el uropatagio, ahí sacó un pescado, de hecho, ¿verdad? También vean cuando abre el uropatagio, cómo se le ven esos huesitos en la parte de abajo. Y noten aquí también cómo el murciélago siempre que va volando, veanlo cómo va con la boca abierta. Él lleva el hocico abierto todo el tiempo y lo que va haciendo ahí es que va ecolocalizando. Él va enviando, va pegando gritos, ¿verdad? Prácticamente. Yo ayer alguien, creo que fue Esteban, si no me equivoco, alguien me preguntó por los noctilios, ¿verdad? Que emiten un sonido súper fuerte y con esta ecolocalización tan buena que tienen ellos, pueden detectar cambios en las corrientes o en la superficie del agua, pueden detectar cuando un pescado asoma la cabeza, por ejemplo, ellos detectan las ondas que se forman en el agua y así identifican en dónde tienen que tirar los anzuelos, ¿verdad? Dónde tienen que pasar esas patotas con las uñas súper filosas que tienen para buscar a su presa. Otra adaptación muy interesante que tienen estos murciélagos es que ellos secretan una especie de aceite. No estoy seguro creo que no se conoce muy bien de dónde lo sacan, pero las alas tienen una especie de aceite para evitar un poco el agua, ¿verdad? Para repeler el agua de cierta forma. Y vean aquí qué interesante lo que iba haciendo el murciélago. Esto es un comportamiento que se le llama rastrilleo, cuando los peces no están sacando mucho la cabeza y están más que todo bajo el agua, tal vez ya un toque advertidos por la presencia de estos murciélagos, ¿verdad? Que no quieren, los pescados no quieren que se los coman. Entonces el murciélago pues, lo que hace es que empieza a pasar las patas rastrillando el agua nada más como al azar, como haciendo un escaneo a ver si tiene suerte, si se topa algo y si se encuentra un pez, pues entonces rápidamente le cierra los dedos o el pez se inserta nada más en las uñas y él ya puede sacarlo para alimentarse. Entonces veámoslo ahí en un último intento, vean donde viene rastrillando el agua y siente el pescado y lo saca, ahí va clavado en las uñas. Ok, y ahí vean que bien se le ve también el calcar, ese huesito, ¿verdad? Ahí en la pata, que como les decía, lo utilizan para de cierta forma manipular esa membrana de las patas traseras. Ahora vamos a hablar de otra familia. Tenemos la familia Embalonuridae. Esta familia es conocida como, los miembros de esta familia son conocidos como murciélagos con sacos y ahorita vamos a ver por qué les llaman de esta forma. Y algo muy particular de esta familia es que la gran mayoría de las especies, no todas, porque en la biología siempre hay excepciones con todo, pero la gran mayoría de las especies tienen una forma de perchar muy particular que no es como el resto, que lo que hacen es guindar nada más de las patas, sino que como pueden ver aquí en la imagen de la izquierda y en la que está arriba a la derecha, estos murciélagos suelen pegar los pulgares al sustrato en el que están perchados. Entonces ellos no se perchan del techo, sino que se perchan más bien de paredes. Y son murciélagos, es curioso porque muchas veces no buscan lugares oscuros para refugiarse, a veces se refugian en lugares que están muy expuestos a la luz. Y una razón por la que hacen esto, por la que sienten esa confianza tal vez
de no meterse en un lugar súper oscuro es porque hay varias especies que tienen unos patrones de rayas muy interesantes en la espalda, como se puede ver aquí en la especie de la izquierda, que tiene dos líneas que le bajan como ondulando, le bajan como de la nuca hacia la cola, y eso les ayuda para eso que ven aquí en esta imagen. Ellos en un ambiente claro, por ese patrón de pelaje que tienen, si se perchan o se colocan sobre el sustrato correcto, prácticamente son invisibles, ¿verdad? Es dificilísimo detectarlos, y a veces están en grupos grandes de 5 a 8, 9 individuos, y aún así cuestan verlo. Entonces, no sé si lo pudieron detectar. Aquí está. Aquí les estoy señalando con este punterillo. Aquí está uno que se llama Vinconicteris naso, ¿verdad? Que tiene una coloración que asemeja estos líquenes de los troncos o troncos secos, ¿verdad? Y realmente es un camuflaje excelente. Y bueno, la razón que les estaba contando de por qué le llaman murciélagos con sacos es porque realmente tienen unas estructuras que asemejan sacos, que son como bolsitas en las membranas de las alas. Entonces, bueno, aquí a la izquierda pueden ver esto es un dibujo de un género que se llama Peropteryx, porque la posición del saco va a ser una característica muy útil para la identificación, y varía bastante según la especie también. Entonces, Peropteryx, ahí pueden ver, en esa imagen, digamos, hacia la izquierda está el cuerpo del murciélago, ¿verdad? Y se ven los pelos, y hacia la derecha está la punta del ala. Tiene el saco bastante pegado al cuerpo. Mientras que en la imagen de la derecha, ¿verdad? Que eso sí es una foto, este abultamiento que se ve a la derecha de donde está la abertura del saco es el antebrazo, ¿verdad? Entonces más bien lo tiene bien pegado al antebrazo. Y bueno, pues este saco tiene una función. Bueno, el saco primero está mucho más desarrollado en los machos que en las hembras. Las hembras lo que tienen es un saco eh, rudimentario, por decirlo de alguna forma. Es un saco muy, muy sencillo, no es tan grande como el de los machos. Y los machos utilizan este saco para guardar sustancias olorosas, secreciones corporales que producen olor como orina, saliva, y esto lo usan para realizar una especie de cortejo para atraer hembras, porque los machos de estas especies, por lo menos de Sacopteryx, que es uno que se ha estudiado bastante, ellos forman harenes, que un harén es una agrupación en la que un macho está bajo el cargo, digamos, o tiene un grupo con varias hembras, ¿verdad? Con las cuales se aparea y garantiza que la mayoría de la descendencia sea suya, ¿verdad? Aquí abro un paréntesis con esta especie de murciélago blanco que pertenece a esta familia, que vean qué interesante que el saco, esta especie no lo tiene en el ala, sino que, como se ve en la imagen de la izquierda, lo tiene entre las patas, que tiene la membrana del Mira, uropatagio, ¿verdad? Ahí hola, tiene el saco. Y bueno, igual que les contaba con lo de perchar pegados a la pared o colgar, lo de los sacos también hay excepciones. Hay 3 géneros dentro de la familia: Rhynchonicteris, Citarops y Centronicteris, que no tienen sacos. Y con lo que les decía de la excepción a la hora de perchar, vean que esta es una de esas excepciones también. Diclidurus, que es como se llama este murciélago blanco, él no percha pegado al sustrato, sino que percha como el resto de murciélagos, ¿verdad? Y casi siempre se cuelga bajo una hoja de palma. Ok, entonces vean aquí, qué interesante. Este es el comportamiento de los machos cuando almacenan. Ahí él lo que está haciendo es una especie de baile, le llaman, como prácticamente lo que hacen es bailarle y cantarle a las hembras para seducirlas. Entonces, aquí vemos otro macho con un grupo de 5 o 6 hembras, y vean cómo él empieza a bailar, a hacer un vuelo suspendido enfrente de ellas a la hora que está moviendo las alas, y al mismo tiempo que mueven las alas. Recuerden que el saco está ubicado en las alas y el saco tiene sustancias olorosas. Entonces lo que está haciendo básicamente es, de cierta forma, con las alas, lanzando esos olores hacia las hembras, ¿verdad? Para que las hembras seleccionen el macho que tenga el olor más de su agrado, ¿verdad? Entonces, véanlo aquí en cámara lenta, donde llega el macho, y ahí él al mismo tiempo también está vocalizándolo. Vea cómo abre la boca, ¿verdad? Él vocaliza, y la hembra incluso empieza a moverse un poco también, ¿verdad? Como que
como que está funcionando el cortejo que él utiliza, ¿verdad? Y después vuelve a percharse, ¿verdad? Entonces el macho tiene que estar constantemente en ese comportamiento, ¿verdad? Con las hembras para mantenerlas en su territorio. Bueno, aquí tenemos otra familia también, está la familia Natalide. La familia Natalide son conocidos como murciélagos con orejas de embudo, eh, casualmente por la forma particular que tienen las orejas de esta especie, ¿verdad? Que asemejan un embudo. Esta es una familia en la cual tenemos dos especies en el país. Son, igual que la familia anterior también, que se me olvidó mencionarlo, son insectívoros, son animales completamente insectívoros. Y en el caso de estos individuos de la familia Natalia, se ha observado sobre todo que se alimentan de arañas y de mariposas también. Entonces, ellos vuelan en el sotobosque buscando insectos y son bastante difíciles de capturar. Parece que tienen una ecolocalización bastante fina. Eso sucede con varios grupos de murciélagos. Simplemente no caen en las redes de niebla y algunas veces uno coloca las redes de niebla e incluso puede ver a estas especies donde vienen y como que vienen volando plano, digamos, horizontalmente y donde está la red, ellos suben, se brincan la red y siguen, ¿verdad? Es increíble, es una ecolocalización sumamente fina, ¿verdad? Que las redes de niebla, que son las que se utilizan para atrapar murciélagos, fueron diseñadas pensando específicamente en que los murciélagos no las pudieran detectar, ¿verdad? Obviamente, para que caigan, entonces las líneas se hicieron lo más finas que se pudiera, pero bueno, no funciona para todos, ¿verdad? Entonces a veces hay que emplear otras técnicas de captura, ya sea buscarlos en el refugio, ¿verdad? O de alguna otra forma, para poder estudiarlos. Estos individuos es muy interesante también. Los murciélagos tienen mucha comunicación, lo que se llama comunicación química, que es comunicación por medio de glándulas. Entonces esta especie, los natalus, que es como se llama el género que pertenece a esta familia, los natalus tienen una glándula que está ubicada en la parte de arriba de la nariz, que se llama órgano natálido, y no se sabe muy bien la función que tiene, ¿verdad? Pero se especula que está relacionado con comunicación y secreta una sustancia olorosa también. Igual en esta especie que en el noctilio, vean ahí se le puede ver un poquito el calcar también, él tiene un calcar muy pronunciado, ¿verdad? El huesito que tienen ahí asociado a la membrana de la cola, la membrana entre las patas. Después aquí tenemos otra familia que se llama Furipteride. Esta familia realmente no es una familia, no es un murciélago que se espera para la zona en donde trabajan ustedes. Sin embargo, yo quise incluirlo porque es muy interesante también lo que sucedió con esta especie. Furipterida tiene una sola especie registrada para el país, que es la especie que se llama Furipterus orrens. Es un murciélago súper interesante que le llaman murciélagos ahumados por el color grisáceo que tienen o murciélagos sin pulgar, porque particularmente el pulgar, que recordemos que el pulgar es el único dedo fuera de la membrana que tienen los murciélagos, estos murciélagos de la familia Furipteridae tienen ese pulgar cubierto por la membrana. Entonces el pulgar no está alargado, o sea, no forma parte del ala, pero está cubierto por membrana, entonces no se puede observar una estructura externa como libre, ¿verdad? Como se puede ver en las otras especies que sí tienen su pulgar. Y con Furipterus lo que pasó fue que en 1974 en la selva, ahí en Sarapiquí, se había encontrado una colonia. La colonia fue encontrada por Richard Laval, que Richard Laval es un investigador estadounidense que ahora vive en Monteverde y es especialista en murciélagos. Y él trabajó en la selva varios años y encontró un tronco hueco con cerca de 60-50 individuos, todos machos. Y después de esto, de los 70s, no se volvieron a encontrar los puriteros. Se pensaba que la especie estaba extinta en el país. No se sabe así mucho, ni siquiera en otras latitudes. En Brasil son un poco más comunes o en algunas partes de Sudamérica, pero no se conocen muchos aspectos sobre su ecología, más que aparentemente son especialistas en polillas.
y el vuelo que ellos tienen es muy similar, de hecho, al de una mariposa, como una mariposa morfo, o estas mariposas grandes, ¿verdad? Que tienen un vuelo como pausado, como que suben y bajan. Y no fue hasta el 2018, hace unos 3 años, bueno, hace como 4 años, en el 2018 se publicó el trabajo, pero como un año antes, se encontró una colonia igualmente en Sarapiquí de cerca de 100 a 130 individuos, reportaron los autores, ¿verdad? De esta especie. Entonces no se sabe qué se habían hecho, ¿verdad? ¿Dónde estaban estos individuos? Estos son de los que detectan muy bien la red, ¿verdad? Entonces eso explica un poco por qué la gente, porque el área de Sarapiquí es un área que ha sido muy, muy estudiada en cuanto a temas de murciélagos. De hecho, en Costa Rica yo creo que es uno de los, bueno, de fijo es el cantón de Costa Rica que tiene más publicaciones científicas con murciélagos en todo el país. Y en gran parte esto es por el trabajo de Bernal Rodríguez, que yo les contaba al inicio, ¿verdad? Porque Bernal vivió y trabajó mucho tiempo en Sarapiquí, en la Reserva Biológica Titbina, ¿verdad? Pero entonces, estos individuos, habiendo tanta gente que trabajaba con murciélagos en el área y todo, y no habían sido registrados nuevamente, y ya cuando aparecieron ese montón, ya como que la gente se quedó tranquila, ¿verdad? Deben tener una biología, o sea, no se sabe, ¿verdad?, qué se hacen, pero ahí están y aparentemente están bien. Y esta vez donde aparecieron, de hecho, fue abajo de un bungalow, como de una cabaña de hospedaje para turismo. De hecho, eran como abajo de 3 cabañas que tienen distribuidas en un lugar que se llama Selva Verde. Y ahí abajo fue donde aparecieron los murciélagos, ¿verdad? Alguien los vio y tal vez gente llevaba el rato viéndolos ahí, ¿verdad? Pero es normal que otros murciélagos duerman hacia abajo de edificaciones y hasta que alguien ya se puso a ponerles cuidado y dijo, mira, estos están raros, estos murciélagos, y los reportó y pues resultó que eran los furiteros. Aquí tenemos otra familia de murciélagos insectívoros también, que pues, se llama Tiropteridae, y tenemos en esta familia dos especies en el país. La familia Tiropteridae es una familia súper, súper interesante, es también unos murciélagos bastante particulares. Estos murciélagos, a diferencia de todo el resto de murciélagos perdón, que tenemos en el país, que duermen boca abajo, los tiroptéridos duermen con la cabeza para arriba. Y ellos duermen con la cabeza para arriba porque tienen unas estructuras muy particulares, que es la que podemos ver ahí arriba a la derecha en esa imagen. Eh, Eso es una ventosa o lo que le llaman también un disco de succión. Entonces, vean aquí que le estoy señalando con el marcador. Aquí este es el pulgar, esto que se va atrás, la uña. Y a la pura par del pulgar, arribita del antebrazo, tienen la ventosa. Y como pueden ver en esta imagen de abajo, las ventosas les sirven para adherirse a el sustrato que utilizan en su refugio. Y ellos se refugian siempre dentro de heliconias arrolladas o dentro de platanillas. Entonces, y bueno, tienen ventosas no solo en las muñecas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sino que también tienen en los tobillos. Entonces tienen 4 ventosas y lo que hacen es pegarse a las hojas en las que duermen, ¿verdad? Y eh, las ventosas hacen que se sujeten. Entonces veamos este video. Estamos en la Reserva Biológica La Trindina, en el departamento de Heredia, en Costa Rica. Aquí hay una huerta de cacao, metida en el bosque, cubierta por bosque arriba, y hay estas cigonias, estos platanillos. Y en las hojas enrolladas de platanillos vive una maravilla de murciélago que se llama el murciélago de alas con ventosas. Es el
Chiroptera tricolor. Chiroptera tricolor vive desde el sur de México hasta toda la cuenca amazónica. Vive siempre en bosques tropicales húmedos, depende de estos manchones de miconia que están cubiertos por sombra de los bosques, de los árboles altos. No se encuentra en ningún peligro de extinción, vive en grupos pequeños, en este caso hemos encontrado 4 animales en un solo cono de miconia. La Unión Mundial para la Naturaleza lo pone como riesgo menor. Se alimenta de insectos exclusivamente, son animales muy sociales que siempre andan en sus grupos, estos 4 andan en grupos, hablando, moviéndose juntos. Tiene aquí un disco de succión, una ventosa, y esa ventosa funciona muy bien. También me yo el dedo. Venga. Muy bien. Se pega mucho en el dedo. Por eso dentro. Ok, bueno, este señor que salía hablando, él es Rodrigo Medellín. El doctor Rodrigo Medellín es un investigador mundial, mexicano, experto mundial en murciélagos. Y él tiene esta serie de videos que por ahí también, para hacerle un poco de propaganda a los videos de Rodrigo, si gustan buscarlos en YouTube, para los que les ha gustado el tema de los murciélagos, porque él presenta videos muy interesantes de murciélagos de todo el mundo y a veces, o sea, yo he visto algunos que ni me imaginaba que existían y la verdad alguna información muy interesante sobre la biología de estos animales. Pero bueno, entonces como vimos con los Chiroptera, ahí pudieron ver lo impresionante que son esas ventosas, o sea, realmente tienen una fuerza de adhesión o de pegarse muy, muy fuerte, ¿verdad? Y vieron cuando él le acerca el dedo, ¿verdad? Y lo pega, realmente se quedan pegados a superficies planas o a veces lo único que necesitan es un poco de humedad para sostenerse a superficies un poco más rugosas. Perdón, se me olvidaba mencionar, un problema que tienen estos murciélagos, los Chiroptera, es que necesitan vivir en un ambiente que tenga una alta disponibilidad de platanillas, porque aunque ellos encuentren una platanilla o una heliconia arrollada, que sea un sitio apropiado para que ellos se refugien, las hojas de platanillas arrolladas no duran casi que nada, o sea, si acaso duran 24 horas, ¿verdad? Un día, y ya el día siguiente están abiertas, ¿verdad? Ya no, no tienen... La gente del Parque Nacional Corcovado. Perdón, a ver si me ayudan con el silencio, por favor, con los micrófonos apagados, gracias. ¿Qué les estaba diciendo? Perdón, ya me... Bueno, se me fue. Estaba hablándoles de las ventosas. Ah, bueno, de las platanillas, que solo duran 24 horas, ¿verdad? Entonces, ellos casi que todos los días tienen que buscarse una platanilla nueva para dormir, ¿verdad? Entonces tienen que vivir en un ambiente que realmente tenga una alta disponibilidad de estas plantas, ¿verdad? Para que ellos puedan cambiarse día con día, ¿verdad? Y como vimos y explicaba Rodrigo en el video, ellos se mueven casi que mantienen los grupitos eh, de siempre, ¿verdad? Y en esos grupos probablemente hacen algún tipo de excursión o no sé, ¿verdad? Pues, tal vez se separan para buscar platanillas y eso podría facilitar la búsqueda y después se comunican y todos se dirigen a la misma platanilla para dormir. Pero bueno, eso es especulativo, ¿verdad? Pero muy interesante todo el rollo con las ventosas, ¿verdad? Y con dormir a diferencia de los demás, estos duermen viendo para arriba, ¿verdad? Aquí tenemos otra familia, que es la familia Mormópide. A esto se les llama murciélagos bigotudos. Eh, yo realmente nunca me ha quedado muy claro el término eh, bigotudos, ¿por qué les llaman así? Si en realidad todos los murciélagos tienen como sus bigotes o vibrisas, ¿verdad? Pero lo que sí tienen estos murciélagos es que la boca está como muy pronunciada, como que son, por decirlo de una forma popular, son como trompudos, ¿verdad? Como que la boca tiene una forma como de trompeta, que de hecho ayuda muchísimo para proyectar los sonidos de colocalización, ¿verdad? El ultrasonido que ellos emiten, al tener una forma como de trompeta, como que lo distribuye mejor y estos murciélagos han sido de hecho muy estudiados en cuanto a su ecolocalización o al tipo de ultrasonido que produce. Tenemos 4 especies en el país y
Las 4 especies, perdón, son murciélagos insectívoros aéreos. Normalmente duermen en cuevas y son gregarios. Con esto me refiero a que duermen en grupos muy, muy grandes dentro de cuevas, ¿verdad? Una cueva, por el hecho de que es un espacio bastante grande, normalmente alberga colonias de cientos o miles de murciélagos, ¿verdad? Y estos murciélagos de esta familia, eso es lo que buscan siempre, cuevas, y les gusta estar en, en grandes números también. Tenemos 2 especies de la familia que tienen una particularidad que, bueno, perdón, antes de hablarles de eso, quiero que vean esta imagen. Esta es una forma fácil de identificar a las especies de esta familia, además del hecho de que tienen la boca como una trompeta que yo les mencionaba. También tienen este pequeño pliegue debajo de la boca. Vean aquí con el láser, esta es la boca, ¿verdad? Aquí se pueden ver los dientes al fondo y demás. Y ellos tienen como este pequeño pliegue en la barbilla que cuando tienen la boca completamente cerrada, pareciera como que confunde y uno no sabe si la boca está aquí o está aquí abajo, porque tienen este pequeño pliegue. Eso es algo muy interesante. No sé muy bien, no se sabe cuál es la función de ese pliegue extra. Probablemente tiene algo que ver con mejorar de cierta forma o algo con la ecolocalización, pero sí es una característica muy útil a la hora de distinguir a las 4 especies de esta familia que tenemos en el país. Y lo que les estaba contando de, de que hay 2 especies que tienen una particularidad, que es esto que se ve en esta foto. Hay 2 especies que la espalda la tienen completamente desnuda. Vean la espalda de este murciélago y no tiene nada de pelaje en la espalda, más bien es como si las alas se proyectaran por encima de la espalda y luego aquí si le extendieran el otro antebrazo, aquí continuaría el ala, y por la espalda es como si fueran pura membrana, ¿verdad? No tienen nada de pelo. Eh, no se sabe muy bien cuál es la razón de esto. Se ha especulado, se han especulado varias cosas, se tienen muchas hipótesis. Hay gente que habla de que puede estar relacionado con el tema de la termorregulación. Eh, Al no tener pelo, estos murciélagos pueden soportar temperaturas bastante altas, ¿verdad? Que lo único que ocuparían sería un poco de ponerse en algún lugar con una corriente de aire, ¿verdad? Para enfriarse y bueno, todo lo que vimos ayer sobre cómo hacen ellos, ¿verdad? Para enfriar la sangre y demás. El hecho de tener menos pelo en la espalda les podría ayudar a soportar altas temperaturas, y el problema que tendrían sería más bien en temperaturas bajas, ¿verdad? Ocuparían pegar la espalda, ya sea algún otro murciélago o algo para calentarse, ¿verdad? Porque si no, sí se van a ver muy afectados. Hay gente que también especula que puede tener algo que ver con la carga de parásitos. Como ellos viven en cuevas, es normal que los murciélagos tengan parásitos. De hecho, hay 2 familias de moscas que son moscas sin alas, que habitan, prácticamente viven sobre los murciélagos, que se llaman estréblidos y nicterídeos, y en las cuevas son bastante abundantes, ¿verdad? Entonces esas moscas se alimentan de sangre de los murciélagos y se bajan en las cuevas y se suben a otros individuos, etcétera. Y hay gente que especula que el hecho de que no tengan pelo, porque estas pulguillas o estas moscas, perdón, eh, se concentran en las partes en donde tienen pelo, ¿verdad? Para esconderse, o en donde hay como pliegues y así. Entonces, al tener la espalda desnuda, se cree que eso va a disminuir la carga de parásitos que puede tener un individuo. Y también hay otros que dicen que eso puede ofrecerles cierta ventaja a la hora de volar, por ejemplo, en condiciones de lluvia. La mayoría de murciélagos no vuelan cuando hay lluvia por el hecho de que el pelo absorbe el agua y se vuelven más pesados y tienen que gastar más energía para volar. Entonces, hay gente que ha hablado de que tal vez esto funcione casi que como volar con una sombrilla, ¿verdad? Al no tener pelo, ellos van escurriendo toda el agua que les cae encima, ¿verdad? Y podría facilitar volar en ese tipo de ambiente, ¿verdad? Pero como les digo, eso es algo, todas estas teorías son cosas especulativas y realmente no se sabe la razón, ¿verdad? Por la cual tienen esa adaptación. Aquí tenemos otra familia, que es la familia Vespertilioni, también una familia de murciélagos insectívoros, ¿verdad? Ayer hablábamos particularmente de que la gran mayoría de murciélagos del mundo se alimentan de insectos, pues esta es una más,
Y esta familia también es una familia con una distribución bastante amplia, se distribuyen en todo el mundo. De hecho, tenemos un género que es el género Myotis, que el género Myotis, después del género Homo, del género de los seres humanos, ¿verdad? Del Homo sapiens, es el género de mamíferos con una mayor distribución alrededor del mundo, ¿verdad? Se encuentra en todo lado, casi igual que el ser humano. Aquí tenemos varias especies, todas son de tamaños pequeños y normalmente se alimentan de insectos en espacios abiertos, ¿verdad? Entonces estos no son como los natálidos o los embalonúridos que buscan insectos voladores adentro del bosque, sino que estos los buscan en áreas abiertas como sobrevolando áreas de cultivo, sobrevolando pastizales, sobrevolando ciudades, incluso, ¿verdad? Lugares abiertos o volando en la parte encima de los bosques también. Aquí tenemos especies. Ayer la especie que les presentaba, que estaba en una cueva, que entraba en periodo de hibernación, son de la familia Vespertilionidae, y hay varias especies también que migran, ya sea para escapar del invierno o que migran solamente eh, estacionalmente también. Entonces aquí vamos a ver un pequeño video de Rodrigo también. Dentro de los murciélagos de la familia Vespertilionidae, murciélagos todos insectívoros, hay un grupo de murciélaguitos muy pequeños cuyo nombre común es murciélaguito amarillo. Todos son muy chiquitos. Aquí tenemos un murciélaguito amarillo del género Rogesa. Es Rogesa io. Estamos en la Reserva Biológica La Tirindina, en Sarapiquí, en la costa del Atlántico de Costa Rica. Aquí hay una colonia de Rogesa que está viviendo en uno de los pilares que sostienen el techo del comedor. Ahí está viviendo la colonia. Entonces, con una red, aquí nuestro amigo Emanuel ha capturado este Rogesa que podemos mostrar en la cámara. Rogesa io vive desde Nicaragua a lo largo de toda la vertiente. José, ¿puedes subirle el volumen al video? Hasta Colombia, Venezuela y la parte oriental de la cuenca amazónica en Brasil, y en un extremo, el extremo sur de la distribución, alcanza a llegar a Bolivia. Como es un murciélago insectívoro, nos ayuda a proteger las cosechas a través de alimentarse de las plagas de las cosechas, y se alimenta de insectos al vuelo. Rogesa io pertenece al grupo de los murciélaguitos amarillos. El género Rogesa se caracteriza por ser de color amarillo, pero resulta que este Rogesa io, una de sus características es que tiende a ser más oscuro. Todavía se alcanza a ver un poco del color amarillo abajo en la base de los pelos, aunque la punta de los pelos es un poco más oscura. ¿Cómo sabemos que es un Rogesa? Pues es un animal de un tamaño de un miotis que, si no tuviéramos cuidado, podríamos confundirlo con miotis, porque además incluso el trago de Rogesa es parecido a un trago de miotis. Es un trago muy delgado y muy recto, pero cuando vemos los dientes, recordemos que los miotis tienen un canino, y atrás del canino tiene una especie de diastema, una especie de espacio antes de llegar al siguiente diente morariforme, y en el caso de Rogesa no, está perfectamente continua la hilera maxilar de dientes. La hilera maxilar de dientes está continua. Además, Rogesa tienen 2 incisivos en lugar de 4, mientras que Heptesicus, Myotis y muchos otros grupos de vespertiliónidos tienen 4 incisivos. Como aquí en Costa Rica tenemos 2 especies de Rogesa, esas 2 especies las podemos separar por el tamaño. Este antebrazo mide 32. A pesar de que vemos pequeñísimo al murciélago, esta es la especie grande de Rogesa en Costa Rica. La especie pequeña es Rogesa tumida, que sí llega a México y tiene un antebrazo de 27 a 30 milímetros. Y Rogesa io tiene un antebrazo de 30 a 32 milímetros. Entonces, con eso ya sabemos que es un Rogesa io. Ok,
Bueno, ahí lo que quería que vieran también con este video es que vean las cosas, de los detalles en los que se mete uno cuando quiere trabajar y llegar a una buena identificación con murciélagos. Eh, y es realmente complicado a veces, sobre todo cuando son individuos pequeños y cuando uno tiene que ver cuestiones como lo que está explicando Rodrigo, de los dientes, ¿verdad? Por ejemplo, hay que verle los dientes, las muelas, a ver cuántas muelas tiene, en qué posición las tiene. Hay que verle los dientes de enfrente algunas veces también. Incluso hablaba de una estructura, de algo que se llama el trago, que no se vayan a confundir ahí pensando que están tomando y trabajando con murciélagos, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar del trago, que es una estructura muy interesante que ayuda a la percepción de sonidos en los murciélagos, que de hecho nosotros también tenemos tragos, es parte de la oreja. Y esa especie de la que estaba hablando, la otra de la que estaba hablando él, Rojesa, le llamó Rojesa túmida, ahora ya el nombre cambió, ya no se llama Rojesa túmida, ahora se llama Rojesa bighami. Rojesa bighami es el murciélago más pequeño que tenemos en el país, tiene un peso aproximado de 4 gramos. Y aquí tenemos una familia más, está la familia Molóside, estos son conocidos como murciélagos de cola libre. Los molósidos son insectívoros también de espacios abiertos, igual que los vespertilionios, y los molósidos son considerados uno de los murciélagos, si no es que los número unos a ser aerodinámicos. Son unos murciélagos que han explorado los ambientes aéreos como pocos otros lo han hecho. Y ayer la especie que yo les hablaba, Tadaria brasiliensis, que es el murciélago que yo les contaba, que llega a alcanzar hasta 160 kilómetros por hora en vuelo, pertenecen a esta familia y ahí es donde están ubicados algunos de los murciélagos que alcanzan mayores velocidades. Entonces, bueno, son especies muy resilientes, son especies que son comunes en zonas alteradas, sobreviven bien a los cambios de ambiente y suelen refugiarse eh, en estructuras abandonadas o en espacios que quedan en el techo o en el cielo raso de las casas y muchas veces hay problemas de conservación con estos individuos, ¿verdad? Porque aunque ellos están realizando realmente un servicio ecosistémico súper bueno, ¿verdad? Que es alimentarse de insectos en las ciudades. Algunas de estas especies se alimentan incluso de zancudos, que son zancudos que transmiten enfermedades como el dengue, ¿verdad? Y ellos lo que están haciendo es eliminando a todos esos, algunos insectos transmisores de enfermedades o insectos que pueden convertirse en plagas en cultivos, pero a la vez se meten a casas, ¿verdad? Y en las casas llega a acumularse el guano, ¿verdad? Y ya empiezan a entrar en un conflicto con la gente, ¿verdad? Em, Como se ve en esta foto, ellos tienen una particularidad a la hora de perchar, que en realidad ellos no perchan, sino que la posición en la que descansan es como se ve ese individuo. Ellos tienen la cabeza bastante aplastada, como aplanada. Los huesos de las alas también son súper aplanados, los del antebrazo. Y eso les funciona muy bien para dos cosas. Les funciona muy bien para meterse en espacios pequeños, como esos espacios reducidos que yo les contaba, como en el cielo raso, ¿verdad? Ellos pasan por endijas muy pequeñas y así se meten a los techos. Y, eh, y también les funciona a la hora de volar, ¿verdad? Cuando vuelan, por eso son tan aerodinámicos, ¿verdad? Porque es como ver un disco, ¿verdad? Volando. Es una cosa bastante plana y eso les confiere también una serie, un pequeño problema que es, bueno, también aparte de tener los huesos aplastados, tienen poco músculo en las alas, también con la idea de reducir peso y también que no se vaya a hacer muy grueso el brazo. Ellos, el problema que tienen es cuando caen al piso o si uno los coloca en el suelo, ellos no pueden levantar vuelo desde el piso, porque las alas son muy delgadas, son, como les presentaba ayer, son de esos murciélagos que tienen las alas bastante largas y delgadas y no tienen la fuerza para levantarse del suelo con un aleteo. Entonces, la estrategia de ellos cuando caen al piso es que empiezan a caminar hacia atrás. Pueden verle ahí las patas a estas especies. Vean que la pata tiene un montón de pelitos sensoriales largos que le salen como de la base de las uñas
que estas patas le funcionan porque cuando él llega al piso, él tiene que empezar a caminar hacia atrás. Él va como que va tirando las patillas nada más y se va jalando con las patillas de atrás. Y cuando ya toca una pared o alguna estructura que suba, él empieza a subir con esas patas, con las patas, ¿verdad? Con los dedos. Y ya cuando llega a cierta altura, ahí sí se deja caer, abre las alas y ahí sí ya, sintiendo el aire y todo, ya ahí agarra el vuelo, ¿verdad? Pero si no, le es imposible volar desde el piso y con esos pelitos sensoriales lo que hace es que va tanteando lo que tiene enfrente, digamos, ¿verdad? Pero sería atrás, ¿verdad? Es como lo que tiene hacia donde él va caminando. Y véanle aquí también la cola libre, como se le ve, ¿verdad? Por eso se llaman murciélagos de cola libre. Hay gente que le llama murciélagos ratón también y por eso, particularmente con este grupo, mucha gente ha hecho alusión y ha hecho esa comparación de que los murciélagos son ratones alados, ¿verdad? Como hemos visto, bueno, como vimos ayer y en el curso que se dio antes de mamíferos también sabemos que los murciélagos no están para nada emparentados con los ratones, están muchísimo más emparentados con, ayer veíamos que están más emparentados con carnívoros y con animales con pezuña que a los mismos ratones, ¿verdad? Nada que ver con los ratones, pero vean la cola libre como la tienen, ¿verdad? Y aquí hay que tener cuidado de no confundirse con otras especies, porque esta cola libre, vean aquí en donde estoy señalando, este es el borde del uropatagio. Este es el borde de la membrana que tienen en la cola, que tienen entre las patas, perdón, la membrana entre las patas. Y la cola sale más allá de esta membrana. Hay algunas especies que tienen la cola de cierta forma, digamos que libre, entre comillas, que la cola viene aquí, como estoy marcando aquí con el puntero, y la cola sale para acá. No llega al borde del uropatagio, sino que sale como a mitad del uropatagio y aquí sigue habiendo membrana. Entonces hay que tener cuidado de no confundirse con esos otros, ¿verdad? Que por ejemplo en la familia Mormópide o la familia en Embalonuria, los de sacos y los bigotudos que les presentaba, ellos suelen tener la cola, pero la cola sale como a mitad de camino del uropatagio. Y aquí está esa estructura que hablaba Rodrigo en el video, que es el trago, y de hecho hay otra estructura que se llama el antitrago también. El trago es una estructura que, como les decía, les ayuda a captar ciertas frecuencias de mejor forma. Y en el caso de los molósidos realmente, este esquema que puse aquí, este dibujito realmente es el dibujito a la izquierda es de un vespertilionio, que los vespertilionios sí tienen el trago bastante largo y el antetrago corto, pero los molósidos lo que tienen es al contrario, más bien tienen un trago pequeño y un antitrago. Entonces vean aquí en este que está a la derecha y arriba, esta estructura circular que estoy señalando acá, este es el antetrago. Este es el antetrago y el trago es una estructura diminuta que estaría por detrás de esta estructura. Entonces aquí no se ve. Algo muy interesante también de este grupo es que molósidos, que es la raíz que le da origen al nombre de la familia, hace referencia a los perros mastines, que son como estos perros sabuesos. Y si le ven la cara a estos murciélagos, sobre todo cuando uno la ve de frente, como en esa foto que está abajo y a la derecha, tienen una similitud increíble con la cara de un perro, ¿verdad? La nariz parece la nariz de un perro de estos que le digo, ¿verdad? Tipo los American Stanford, ¿verdad? Aquí presento una oreja humana para nada más explicarles, porque yo tenía la duda de todo esto del trago y demás. Y entonces nada más para que lo sepan, en nosotros los humanos, este huesito que tenemos aquí, que tenemos antes del orificio, este huesito iría siendo el trago, mientras que este otro hueso que tenemos aquí abajo, que es un cartílago, ¿verdad? Este iría siendo el antetrago. Entonces nada más para que lo tengan por ahí. Vamos a ver si tienen algunas consultas, preguntas con las familias que hemos visto, perdón, y ya entraríamos a la última familia, que es la familia más grande de murciélagos que tenemos en el país. Entonces, si tienen alguna duda, si gustan escribirla en el chat o abrir el micrófono, con toda confianza.
Vamos a ver si qué hay en el chat. Ok, aquí me preguntan que si uno tiene platanillas en la casa, que si eso podría atraer a los, me imagino que se refiere a los tiróptera, ¿verdad? Bueno, los tiróptera son más de bosque, realmente ellos son muy específicos de hábitat. A mí me encantaría, de hecho, poder poner platanillas y que llegaran aquí a mi casa también. La verdad son murciélagos muy, muy bonitos y además andan comiendo mosquitos y insectos, ¿verdad? Entonces para los cultivos serían súper beneficiosos, ¿verdad? Eh, pero sí, ellos son de bosque y como les comentaba, ellos dependen de un área que tenga muchas, muchas, muchas de estas heliconias, ¿verdad? Porque como les decía, prácticamente eh, es como si uno tuviera que moverse todos los días de casa, ¿verdad? Entonces, eh, sí van a necesitar una alta disponibilidad. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, ahí me cuentan que han tenido la oportunidad de atrapar murciélagos con don Richard Laval en Monteverde, sí. Bueno, don Richard, para los que les gusta también el tema, don Richard Laval allá en Monteverde tiene un lugar que se llama Bat Jungle, la jungla de los murciélagos, que tiene muchas, de hecho tienen una colonia de murciélagos nectarívoros y de unos frugívoros ahí también, que les han cambiado el horario, es decir, cuando nosotros estamos de día, en el refugio de ellos está completamente a oscuras y cuando para nosotros es la noche, a ellos los dejan con las luces encendidas simulando el día. Entonces les han cambiado el horario para que uno pueda entrar de día cuando uno está activo, pero para ellos es la noche, entonces uno los puede ver en su comportamiento natural, por si tienen la oportunidad de algún día de ir a conocer Monteverde, a visitar por allá, es muy bonito realmente y le dan a uno una muy buena explicación también de los murciélagos. No sé si... Ajá, adelante, por favor. Yo me estaba preguntando, ay, aquí la cámara. Me estaba preguntando cuál sería la especie más pequeña que tenemos en nuestro país. Ujú. La especie más pequeña que tenemos en el país se llama Rojesa bighami. Voy a escribírtela aquí en el chat para que te quede por ahí. Ajá. Rojesa bighami. Este es uno de los murciélagos de los que estaba hablando Rodrigo Medellín en uno de esos videos que se les conoce como murciélagos amarillos. Porque tienen un pelaje bastante amarillento y tienen un peso más o menos de 3, 4 gramos y es increíble por las endijas por las que pueden entrar, ¿verdad? Con ese tamaño. Aquí en mi casa, yo vivo al oeste de San José, en Ciudad Colón, y aquí en mi casa ellos andan ahí sobrevolando la casa, yo los he capturado con redes y por ahí los he visto y hace unos años había visto los lugares a los que se meten a dormir y se meten a dormir en postes de luz a la par de la calle. Los postes de luz quedan como con unos huequitos, no sé, como diminutos, unos huequitos de ese tamaño y ahí ellos se meten perfectamente y ahí pasan el día, ¿verdad? Entonces sí, son bastante, bastante pequeños y de hecho, cuando uno los captura, ellos casi que ni siquiera pueden, o sea, no pueden defenderse y hacer mucho, ¿verdad? Son realmente inofensivos. Y ya pasando al más grande sería el vampiro, ¿verdad? El más grande, ahorita lo vamos a ver, es curioso porque no es el vampiro, pero se llama Vampirum spectrum. Entonces, Ah, dame unos cuantos minutos y ya vamos a llegar a ese. Entonces. bueno, sí, gracias. Ujú. Ok, entonces vamos aquí con la familia Philostomide. La familia Philostomide les estaba comentando. Bueno, Jorge, no sé si quieren un espacito ahí como para estirarse o algo, o le damos corrido. Eh, bueno, eso depende de cómo se siente el grupo y cómo te sientes vos también, ¿verdad? Porque llevas ya bastante rato de estar conversando, ¿verdad? Si quieres hacer un pequeño descanso de unos 5 minutos, perfecto, ¿verdad? Si Ok, no, démosle 3 minutitos, nada más para ir a ok, traerme un vaso de agua y ya seguimos con. perfecto, perfecto, Ok, muy bien. perfecto, entonces ya regreso. Ya casi continuamos entonces.
de una vez vayan memorizando entonces esa imagen que está ahí en la pantalla. Y eso es algo muy interesante. Y ahorita José nos va a venir a explicar eso. La hoja nasal. Ok, entonces ahora sí, creo que ya estamos por ahí y sigamos entonces ahora sí con la familia Philostomida. Ok, bueno, la familia Philostomide se conocen en general, porque tenemos como muchos distintos dentro del grupo, pero en general se reconocen como murciélagos con hoja nasal. La hoja nasal es esta estructura que aparece en esta familia súper interesante, que es una pequeña proyección que ellos tienen encima de la nariz. Entonces, bueno, ahí podemos verlo en este dibujito que aparece a la derecha, que esta es una especie que se llama Loncorrina aurita. Es la especie que tiene la hoja nasal proporcionalmente más larga entre las especies de murciélagos de hoja nasal que tenemos en el país. Y vean que la hoja nasal varía muchísimo entre, varía muchísimo de forma, ¿verdad? Entre las diferentes especies. Todo esto son diferentes especies que tenemos en el país, ¿verdad? Y obviamente aquí no están representadas ni la mitad. Y vean la gran diversidad, la variación que hay, ¿verdad? En formas de la longitud de la estructura nasal. Tenemos unas que tienen pelitos y pequeñas como arrugas a los lados. Tenemos algunas que son como un triángulo equilátero casi con todos los lados iguales también. Tenemos algunas que tienen una proyección en el frente como sobresalida. Y también vean qué interesante la barbilla de las diferentes especies. También la barbilla tiene una serie eh, de tubérculos, algunas pequeñas proyecciones. Y también es una característica que es muy útil a la hora de identificar las especies de murciélagos de esta familia. Entonces, esta familia, de hecho, es la familia de mamíferos más diversa a hábitos, en cuanto a hábitos o en cuanto a su ecología. Y tenemos diferentes subfamilias que, que tienen diferentes tipos de hábitos, particularmente en cuanto a la dieta. Entonces tenemos un grupo, una subfamilia que se llama Philostomine,
que yo les llamo animalívoros porque se alimentan de una serie de, puede ser insectos grandes, aunque son insectos, bueno, utilizan una estrategia bastante distinta a los otros murciélagos insectívoros que hemos visto, ¿verdad? Los otros insectívoros que hemos visto atrapan atrapan insectos al vuelo. Estos que tenemos aquí agarran a los insectos del follaje, agarran insectos que están posados en una hoja, como se ve allá abajo a la derecha, ¿verdad? Esa especie de murciélago que está a punto de atrapar un grillo, ¿verdad? Que está posado sobre una hoja. Ellos utilizan muchísimo el oído para encontrar a las presas, ¿verdad? Cuando son animales como grillos, ¿verdad? Que son muy, son animales que están constantemente haciendo sonidos, y también utilizan la visión para encontrarlos o la ecolocalización. Y también se alimentan de esperanzas, de cucarachas, de escarabajos grandes, ¿verdad? Normalmente son insectos eh, ya un poquito más grandes, ¿verdad? Porque estas especies son más grandes que los insectívoros que hemos visto antes, ¿verdad? Que se alimentan de insectos pequeños como polillas o mosquitos, ¿verdad? Que yo les estaba contando. Estos ya buscan presas un poquito más grandes, y incluso tenemos dentro de esta familia varias especies que se alimentan incluso de vertebrados pequeños. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces voy a presentarles eh, 3 ejemplos de esta familia, ¿verdad? La familia es muy grande, en el país tenemos 21 especies dentro de esta familia. Perdón, dentro de esta familia, no, dentro de esta subfamilia, nada más de animalívoros, tenemos 21 especies, y yo les voy a presentar 3 ejemplos muy interesantes. Normalmente la forma de reconocer a los pertenecientes bueno, a la familia es muy fácil, por la hoja nasal, y para ubicarlos dentro de la subfamilia, normalmente estos pueden ser identificados por el tamaño de las orejas, que suelen ser bastante grandes. Eso se ve claramente aquí con esta especie, que es el primer ejemplo que les traigo, que es los murciélagos del género Lophostoma. En el país tenemos 2 especies dentro de este género, Lophostoma silviculum, que es una especie grande, y Lophostoma brasiliensis, que es una especie un poco más pequeña. Entonces, bueno, los Lophostomas tienen una particularidad, que tienen una estructura social en la cual viven en grupos de machos que forman harenes con varias hembras, como habíamos visto en el murciélago, en los embalonurios que tenían estos saquitos y realizaban bailes enfrente de las hembras. Pues ellos también tienen su grupo de hembras y lo defienden. Y lo que ellos tienen para ofrecerle a la hembra, digamos, ¿verdad? El otro murciélago tenía, digamos que sus bailes y el olor y el canto, ¿verdad? Y con eso conquistaba a las hembras. Este murciélago lo que hace es que ocupa unos refugios bastante particulares, que es justamente lo que pueden ver ahí abajo a la izquierda. Estas especies de Lophostoma duermen en termiteros, y tienen la particularidad de que ellos construyen los nidos dentro de termiteros, y no son termiteros muertos como hacen algunas especies de aves. Por ejemplo, los trogones o los pericos pueden anidar dentro de termiteros, pero las aves buscan termiteros muertos, termiteros que ya no tienen termitas, que nada más está la estructura y ellos la aprovechan. En el caso de los murciélagos es diferente. Ellos buscan termiteros vivos, buscan termiteros que aún están las termitas ahí, y las termitas ayudan de hecho a que el termitero mantenga el calor, ¿verdad? Siendo así un espacio adecuado para ellos vivir, ¿verdad? Entonces, los machos son los que construyen ese hueco. Ellos empiezan a hacer del hueco al termitero por debajo también. Eso es diferente a las aves. Cuando uno encuentra un termitero con un hueco por el lado, es probablemente más probable que sea un ave. Cuando el termitero tiene el hueco por debajo, es más probable que sea un murciélago. Y los machos no solo construyen, sino que le dan mantenimiento al termitero. Cuando el termitero, recuerden que los termiteros están pegados a árboles, ¿verdad? Y a veces una rama del árbol empieza a crecer atravesando el termitero. Ellos a veces se encargan incluso de cortar ramas que vayan a afectar la estructura del termitero, ¿verdad? Por medio de mantener bueno, eso es una estrategia que en la biología se conoce como poliginia por defensa de recursos, ¿verdad? Poliginia hace referencia a que son varias hembras que están como a cargo de un macho,
y defensa de recursos, particularmente porque ellos defienden un recurso, ¿verdad? Que en este caso es el termitero, ¿verdad? Entonces la hembra ve varios machos, ve cuál es el que está construyendo el mejor termiterio y dice, ok, me quedo con este, ¿verdad? Y ya van formando ahí los grupitos familiares. Y se ha visto, por ejemplo, que los machos que presentan harenes, normalmente cerca del 50% de las crías que nacen de ese territorio son de él, ¿verdad? Obviamente en la noche, cuando cada uno se va por su lado a alimentarse, a forrajear, puede ser que las hembras se topen con otros machos y que se apareen con otros machos, ¿verdad? Pero la gran mayoría, el 50%, que la verdad es algo bastante grande dentro de la biología para machos que defienden recursos, el 50% de las crías van a ser del macho que construyó el termitero. Entonces eso es como una forma de decir que eh, vale la pena, digamos que pegarse la breteada, ¿verdad? Construir estos termiteros, mantenerlos, realizar todo ese trabajo, ¿verdad? Para tener ahí a las hembras y por lo menos él se está garantizando la paternidad de las crías, ¿verdad? Que es lo que va haciendo más o menos el éxito biológico, dejar un poco descendencia y esparcir sus genes. Estos termiteros brindan ventajas para las hembras porque, bueno, primero como les contaba, las termitas mantienen el calor, ¿verdad? Es un buen clima para estar adentro, no van a pasar fríos. La carga de parásitos dentro de los termiteros es casi que nula, ¿verdad? Porque las termitas matan a cualquier otro insectillo que se meta en el termitero también, ellas lo atacan. Y al estar metidos dentro de termiteros también son difíciles de ubicar para los depredadores. Y es curioso, también hay reportes de otra especie de murciélago que se llama Philostomus astatus, que es uno de los murciélagos más grandes que tenemos en el país, es más grande que los Lophostomas, que se ha encontrado ocasionalmente durmiendo dentro de termiteros junto con los Lophostomas también, pero es raro que otras especies se metan a dormir con ellos ahí. Aquí tenemos otro ejemplo súper interesante, que esta es una de mis especies favoritas de murciélagos en el país, que se llama Tracopsirosus. Tracopsirosus es un murciélago que es especialista en su dieta y él es especialista en ranas, como se ven en esa foto que está abajo a la izquierda, ahí está a punto de mandarse un bocado, ¿verdad? De una ranita que estaba cantando. Y ellos tienen la particularidad de que encuentran a las ranas por oído y aprenden. Ellos tienen una capacidad de aprendizaje increíble que se ha estudiado bastante en Panamá, sobre todo los investigadores del Smithsonian, y ellos han visto que estas ranas por el canto, o sea, por puro sonido, pueden saber si una rana es venenosa o no, ¿verdad? Por experiencias previas que han tenido. Ellos escucharon probablemente alguna vez una especie de rana que era venenosa, fueron atraídos por el sonido, la mordieron, tenía un sabor desagradable y ellos aprendieron de una vez y asociaron ese sabor con el canto. Entonces ahora cuando oyen ese canto de las ranas venenosas, de una vez lo descartan y dicen, por esta rana no voy a ir porque tiene un sabor que no me gusta, ¿verdad? Y hay otras ranas que no tienen estas sustancias que les desagraden y dicen, esta sí me gusta, se aprenden el canto y van directo por esa. Y de hecho se ha visto que tienen una relación con una rana que se llama eh, la túngara, le dicen túngara, Hippopacus variolosus, eh, que es una de las ranas favoritas de esta especie y Tracops reconoce perfectamente el canto. De hecho, en el 2004, una investigadora que trabajaba en el Smithsonian presentó un trabajo muy interesante en una conferencia de murciélagos que ella lo tituló Ranas, sapos o Bob Marley. Y la razón por la que tituló Ranas, sapos o Bob Marley fue porque ella hizo experimentos de aprendizaje con estos murciélagos en los cuales en lugar de ponerle cantos de ranas o de sapos, lo que le ponía era una canción de Bob Marley, una canción específica, y cuando el murciélago venía y escuchaba esa canción, ella le daba una recompensa, le daba un alimento, ¿verdad? Y entonces así ella vio que el murciélago puede aprender incluso una canción musical, eh, aprende las notas o no sé, los tonos, algo particular de la canción
que lo asocia con un beneficio alimenticio y entonces ya se dirige directamente ahí, ¿verdad? Algo muy interesante que se ha estudiado recientemente en esta especie es que los machos tienen una glándula en el pecho, como abajo de la barbilla, que es una glándula olorosa y produce una sustancia anaranjada que ellos se untan en el brazo, que es lo que podemos ver ahí arriba a la derecha. Ahí hay un acercamiento del antebrazo, que está señalado con una flecha. Ellos en el antebrazo, con las patas, como que se rascan el pecho en donde tienen esa glándula, luego llevan las patas a la boca, probablemente mezclan algo de la glándula, de lo que secretan junto con saliva, y luego se chupan los antebrazos para untar ahí la muestra, y no se sabe muy bien para qué es, pero se cree que la usan para comunicación y seguramente tiene algo que ver con atracción por parte de las hembras, sobre todo porque los machos son los que tienen la glándula eh, bien desarrollada. Y esta especie también presenta una particularidad, que de hecho así uno lo reconoce muy fácil. Vean la imagen de arriba a la izquierda, vean el montón de protuberancias que tiene, parecen como verrugas que tiene en la barbilla. Todas esas protuberancias se cree que tienen el poder de neutralizar algunas toxinas de ciertas especies de ranas, ¿verdad? Por eso él puede tener esa dieta tan específica también. Y aquí tenemos el tercer ejemplo de la familia Philostomine de los animalívoros, que es el que me preguntaban, que es el más grande, el murciélago más grande del país, que se llama Vampirum spectrum. Sin embargo, no es un vampiro. Y con eso voy a aclarar que hace muchísimo tiempo a todos los murciélagos los relacionaban con vampiros, ¿verdad? Era como la tendencia. Entonces hay muchísimos murciélagos que tienen un género, que el nombre del género se relaciona con vampiro. Oigan, Nazaret, usted está trabajando en sus cosas, Titan. Perdón, a ver si me apagan el micrófono, por favor. Ya pasaron a otra, mira lo que comen. Matías y Gretel, nada más, por favor, gracias. Perdón, perdón. Gracias. Sí, les contaba que otra vez perdí el hilo. Bueno, que hay muchos que se llaman géneros relacionados con vampiros. Entonces Vampirum es pero no se alimenta de sangre como los vampiros. Vampirum realmente se alimenta de vertebrados pequeños. Ahí lo podemos ver con una lagartija. Se alimenta incluso de algunas especies de aves. Incluso se puede alimentar de ratones o de otras especies de murciélagos también, ¿verdad? Y el tamaño de Vampirum spectrum pesa cerca de 200 gramos, y si uno le extiende las alas de la punta de un ala a la punta del otro ala, tiene una longitud aproximada de 90 centímetros, casi 1 metro, ¿verdad? Es un animal bastante grande. Y bueno, lo que les contaba del género también, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un género que se llama Vampiresa, tenemos vampiroides también, que esos dos, vampiros y vampiroides, son murciélagos que se alimentan de frutas, ¿verdad? Nada que ver con sangre, pero antes como que utilizaban mucho la referencia a los vampiros. Vampirum spectrum es súper interesante en cuanto a que es una especie de murciélago monógamo. Ellos forman parejas que aparentemente las mantienen durante toda la vida, un macho con una hembra, y se refugian sobre todo en troncos huecos, y han encontrado algo muy interesante en el comportamiento de los machos. Cuando los han encontrado con su hembra y con cría, parece que los machos de cierta forma abrazan a ambos, como que la cría está pegada a la hembra, ¿verdad? Alimentándose, probablemente pegada al pezón, ¿verdad? Alimentándose de leche, y el macho envuelve a ambos con las alas, probablemente para mantenerlos calientes también. Eso es como que de cierta forma el macho cobija a la hembra y al bebé, ¿verdad? Y la hembra, mientras tenga la cría, se queda en el refugio, y el macho es el que se encarga de proveer alimentación para él y para la hembra. Se ha estimado la longitud de vida de estas especies en
entre 5 y 6 años en cautiverio. En vida libre no se sabe cuánto llegan a vivir, pero probablemente es menos. Y es una especie que tiene cierta dependencia y puede ser un indicador de calidad de bosque porque tiene dependencia con bosques muy maduros. Y aunque puede ser capturado en bosques secundarios y así, probablemente no se sabe bien, se está investigando ahorita, pero probablemente viaja grandes distancias, ¿verdad? Con el tamaño que tiene, le es fácil desplazarse muchos kilómetros en pocos minutos, ¿verdad? Y entonces depende de refugios grandes, también como troncos huecos de un tamaño bastante grande para poder habitar una especie con el tamaño que tiene, ¿verdad? Tenemos otro grupo de murciélagos de los Pilostomio, que son murciélagos nectarívoros también, se alimentan de néctar y ocasionalmente comen insectos o comen polen también para tener acceso a alguna proporción de proteína también, ¿verdad? Porque no pueden pasar a punta de azúcar todo el tiempo. Y con estos hay algo muy, bueno, tienen una morfología común, bastante especial. Normalmente son especies con el hocico bastante alargado, la lengua es sumamente larga, de hecho, bueno, ahorita vamos a ver lo de la lengua. Los incisivos, los dientes inferiores frontales, son bastante reducidos. Hay especies que no tienen esos dientes del todo y eso hace que a la hora de estar sacando la lengua para alimentarse les es más fácil, ¿verdad? No tienen a los dientes que les estén estorbando ahí y también tienen vibrisas, que son los bigotes bastante densos para detectar bien las flores. Las flores que ellos polinizan tienen unas características generales también, que es algo que se conoce como síndrome de polinización, como lo podemos ver en esa flor que está ahí, que es una flor de pitaya. Normalmente son flores con forma de trompeta, tienen las partes reproductivas bastante expuestas, como se ve en ese caso, y tienen un olor bastante fuerte también, colores blancos y normalmente abren de noche, ¿verdad? Están dirigidas a que sean polinizadas por murciélagos. Y la idea es que el murciélago llega y mientras él se está alimentando y está chupando néctar, roza la cabeza u otras partes del cuerpo con los polinarios, ¿verdad? Donde está el polen y él se llena de polen y cuando pasa a la siguiente flor lo que hace es ir a polinizar, ¿verdad? Entonces como se ven ahí en la foto de abajo a la izquierda, ellos quedan completamente llenos de polen y a ellos les debemos muchísimos alimentos que consumimos casi que diariamente, que hay nada más 4 ejemplos, esos 3 tipos de frutas, ¿verdad? Pitaya, los bananos y las guavas son polinizados por murciélagos y en el caso del tequila, también el tequila, ¿verdad? Que es un producto que es bastante comercializado en el mundo, ¿verdad? Sobre todo en áreas como en México. El tequila es polinizado también por murciélagos. Aquí vemos lo que les decía de la lengua larga de los murciélagos. Vean aquí qué exagerada que es la lengua. La lengua, han hecho la comparación con el ser humano y, bueno, de hecho, los glosopáginos son los mamíferos que tienen la lengua más larga de todos los mamíferos del mundo proporcionalmente. Y eso sería el equivalente a si un ser humano tuviera una lengua de aproximadamente 3 metros de longitud, ¿verdad? Para que se den una idea de lo exagerada que es, ¿verdad? Con muchas especies la identificación es difícil por el hecho de que hay que ver los dientes inferiores a veces que, como les decía, los tienen reducidos, ¿verdad? Entonces para las especies que los tienen reducidos, contar si tienen 2 o 4 dientes abajo es casi que imposible, ¿verdad? Y además tienen la lengua de encima de los dientes también, entonces como que es dificilísimo abrir la boca, correr la lengua para un lado, ver con una lupa los dientes para contarlos, porque además son pequeños, ¿verdad? Es complicado. Estos murciélagos también, igual que los colibríes, tienen la particularidad de que presentan vuelo suspendido también para la hora de la polinización. Y aquí vamos a ver en detalle cuál es la técnica que ellos utilizan para chupar el néctar. Entonces estos son experimentos que hicieron con individuos en cautiverio, como la foto que veíamos antes, ¿verdad? Les pusieron un tarrito con agua azucarada o con néctar para ver cómo se alimentaban. Entonces aquí vemos un glosófaga
que llega, ¿verdad? Y se alimenta de una forma que puede ser comparado a como se alimentan los perros, ¿verdad? Él manda la lengua al agua o al líquido azucarado. Vean como a una gota guindando de la lengua. Ahí él chupa el alimento y vuelve a lanzar la lengua otra vez. Esa es una de las dos, como de las dos opciones, porque vamos a ver que dentro de este grupo tenemos dos subfamilias distintas. Esta es una que tiene esa técnica, pero vamos a ver la técnica que usa la otra subfamilia. Entonces aquí viene este murciélago, es un murciélago un poquito más grande. Esto es un murciélago del género Loncophila. Y vean lo que hace él. Él saca la lengua toca el néctar y ahí se queda. Él no está trayendo la lengua de vuelta a la boca, ¿verdad? La lengua se está quedando ahí, sí como que sale, parece como que sale y entra un poco, pero se queda abajo y ya cuando la saca es para irse por completo, ¿verdad? Y ahí va volando. Entonces veámoslo aquí en detalle, está la lengua de ese mismo, véanlo ahí como está, nada más llega, toca el néctar y ahí él se está alimentando. La lengua como que baja y sube un poquito, pero siempre está en contacto directo con el líquido y hasta que la saque por completo y se vaya es que él va a alimentarse, digamos. Entonces, veamos qué es lo que hace posible que esto ocurra. Veamos la estructura de la lengua de las dos especies. Esta que tenemos arriba es la del individuo que llegaba primero, el que saca la lengua y saca y mete la lengua y está agarrando gotas de agua. La punta de la lengua de la subfamilia Glossophagidae tiene un montón de microvellosidades o de filamentos, un montón de microestructuras que se ven aquí muy bien como pelitos, ¿verdad? A lo largo de la lengua. Básicamente funciona como una esponja. Entonces ellos meten la lengua al líquido, la lengua se entrapa de líquido, ellos la sacan, meten la lengua a la boca, absorben ese líquido y vuelven a hacer el mismo proceso. Mientras que por otro lado tenemos la subfamilia Loncophilidae, que lo que tienen ellos de adaptación es que la lengua, vamos a ver si lo ven aquí, la lengua aquí tiene un surco, como un pequeño canal que recorre aquí todo a lo largo de la lengua, que este pequeño canal tiene un sistema de bombeo de el néctar. O sea, el néctar empieza a subir solo por lo que se llama capilaridad. El néctar empieza a subir solito por la lengua y ellos tienen un sistema de bombeo que lo que hace es acelerar que el líquido suba, ¿verdad? Entonces el bombeo es lo que veíamos en el video, que hace que la lengua como que suba y baja un poco. Para ellos no es necesario hacer ese bombeo, ellos podrían nada más meter la lengua, dejarla guindando en el líquido y el líquido va a empezar a subir solo, ¿verdad? Como si fuera como una pajilla. El bombeo ellos lo hacen para que el proceso sea más rápido, ¿verdad? Para estar jalando el líquido más rápidamente, si no se van a tener que quedar ahí pegados a la flor un buen rato, ¿verdad? Y se exponen a depredadores y demás, entonces ese bombeo les ayuda a que sea bastante más rápido. Aquí tenemos otra subfamilia que tenemos dos subfamilias dentro de este grupo que son frugívoros, que se alimentan de frutas y son súper buenos dispersores de semillas. Y primeramente tenemos la subfamilia Caroline con el género Carolia, donde tenemos 4 especies. Estas son especies que son especialistas en matas de píper, que son conocidas como candelillos también, ¿verdad? Que ahí pueden verlo a la izquierda alimentándose de la planta, ¿verdad? Que me imagino que por ahí la habrán visto. Estas plantas son muy comunes en bosques en regeneración, sobre todo. Y son súper importantes estas plantas porque son de las primeras que aparecen en un bosque en estado de regeneración. Un lugar que se deje encharralar, digamos, para que se vaya convirtiendo poco a poco en un bosque. De las primeras plantas que van a aparecer son los píper, que son estas plantas, y los guarumos también, son lo que se conocen como plantas pioneras. Y vean en acercamiento en la foto de la derecha que cada uno de esos candelillos realmente está compuesto por cientos o decenas o cientos de pequeños frutos. O sea, vean aquí a la derecha cada una de estas bolitas
Cada una de estas bolitas que se ve, digamos que es un fruto. Esto es lo que se llama en todo el candelillo, es lo que se conoce como una infrutescencia, que es un conjunto de frutos. Entonces, cada una de estas pelotitas adentro tiene una semilla. Entonces, un murciélago, con comerse solo un candelillo de estos, va a estar ingiriendo más de 50 semillas. Y la dispersión en los murciélagos, la digestión es súper rápida. Entonces, duran entre 15 minutos y media hora para hacer la digestión. Entonces, un murciélago de estos se come un candelillo y a los 15 minutos, 20 minutos va a estar botando por medio de las heces todas esas semillas, ¿verdad? Va a estar dispersándolas y son semillas que van a estar regenerando el bosque, ¿verdad? Entonces son súper importantes y la forma que utilizan para encontrar estas frutas es por el olfato meramente. Tienen un olfato súper bueno y estos frutos de hecho son muy olorosos. Cuando tengan la oportunidad de agarren un fruto de esos y machacan un poco el fruto entre los dedos y lo huelen, tiene un olor súper fuerte. Y tenemos otro grupo de murciélagos frugívoros que también son conocidos como murciélagos tienderos. Estos pertenecen a una subfamilia que se llama Stenodermatina. Igual que los anteriores, son súper buenos dispersores de semillas. Sin embargo, también tenemos algunas especies, que ahorita vamos a ver un caso particular, que son lo que se llama depredadores de semillas, es decir, que comen semillas. Entonces, bueno, vean ahí primero el tamaño de frutos que logran dispersar, ¿verdad? Son frutos que se ven exageradamente grandes, ¿verdad? Frutos más grandes que el tamaño de la cabeza del mismo murciélago, ¿verdad? Ese que tiene ahí, eso es un fruto de chilamate y eso es una especie que se llama Uroderma bilobatum. Es muy común en esta familia, de hecho es una de las claves para identificar a los individuos de esta subfamilia, las rayas faciales. Pueden tener solo digamos, solo encima de los ojos o por encima, abajo de los ojos, como se ven en estas especies. Algunas veces no están bien marcadas las rayas, como el que vemos aquí a la izquierda y abajo. Sin embargo, no se ve muy bien en la foto, pero sí tienen las líneas, aunque son muy leves, casi no se marcan como nosotros. Y tenemos algunas excepciones que no tienen las rayas también, ¿verdad? Igual que en todo. De hecho, es una de esas excepciones que no tiene rayas en la cara, que es el género Esturnida. Género Esturnida tenemos 4 especies en el país. De hecho, 2 de estas 4 especies son endémicas de Costa Rica y Panamá. Y Esturnida no tiene esas rayas, pero tiene, muy interesantemente, veanle ahí como se le ven los hombros, que se ven más anaranjados que el resto del cuerpo. Tiene unas glándulas, sobre todo los machos, otra vez, ¿verdad? Una glándula bien desarrollada y de ahí, por eso los hombros agarran ese color, ¿verdad? Por una sustancia que ellos secretan y se cree igual que las otras, ¿verdad? Que tiene algo que ver con la comunicación. Y bueno, la razón por la que este grupo se le llama murciélagos tienderos es porque ellos construyen lo que se conoce como tiendas de murciélagos. Una tienda es como pensar en una tienda de campaña, ¿verdad? Y básicamente son hojas que ellos modifican con los dientes y con los pulgares para que las hojas de cierta forma como que colapsen o adquieran cierta arquitectura que les va a favorecer a ellos a la hora de refugiarse. Entonces ahí tenemos 8 ejemplos nada más de tipos de hojas y cómo las modifican, ¿verdad? Hay algunas hojas, por ejemplo esta que tenemos aquí de número 1, en esta ellos tienen que hacer varios cortes y básicamente lo que hacen es cortar la base de cada una de las hojas de este tipo de planta y todas las hojas colapsan hacia el centro y ellos se meten a dormir abajo. Y así cada uno de estos tipos de hojas, ¿verdad? En algunos requieren hacer nada más un corte, en otros tienen que hacer varios cortes, etcétera, y va a variar según las especies, porque hay varias especies, ¿verdad? De murciélagos tienderos, y son específicos. Hay algunos que parece que son específicos y que solamente pueden utilizar un tipo de hoja y solamente saben hacer un tipo de arquitectura, y hay otros que se cree que son capaces de aprender a construir diferentes tipos de arquitecturas en diferentes tipos de hojas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Esto es una hoja
de un tipo de palma, que son unas palmas como de hojas muy, muy grandes y abiertas. Y aquí lo que hizo el murciélago fue que cortó, aquí en esta área donde estoy señalando con el cursor, fue cortando aquí de tal forma que hizo un círculo. Hizo un círculo y toda esta parte de la lámina, todo alrededor de donde él cortó, colapsa hacia el medio y queda como una sombrilla recogida, digamos, y ahí abajo se meten los murciélagos a revisar, perdón, se meten a dormir, y cuando uno va a revisar por debajo de la hoja, lo que se encuentra es esto. Un grupo de muchos murciélagos, ¿verdad? Durmiendo ahí cómodamente y completamente ocultos del entorno, ¿verdad? Aquí con el cursor pueden ver acá atrás, digamos, al fondo de los murciélagos, todo esto donde voy marcando acá fue el área en donde el murciélago cortó, ¿verdad? Él fue haciendo aquí un círculo casi que un círculo perfecto. Fue cortando acá y ahí fue donde colapsa la hoja y ahí se meten todos los individuos a dormir. Y bueno, y cada tipo de arquitectura tiene un nombre también. A las anteriores que les estaba mostrando, estas se conocen como tiendas tipo sombrilla, por ejemplo. Tenemos un tipo de tiendas que construyen en palmas como las hojas de los cocos, que se llaman tiendas pinadas también, que aquí básicamente lo que hacen con estas es que agarran, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, esta hoja que está aquí, que estoy señalando con el cursor, y lo que ellos hacen es que van a empezar a cortar todas estas hojitas pequeñas, y después cortan todas estas a este lado para que todas las hojitas caigan y igual vuelve a quedar un refugio perfecto para que ellos se agrupen, y cuando uno las observa por debajo, ahí están todos los murciélaguitos bien acomodados, ¿verdad? Tenemos otro tipo de tienda, que es una tienda que se conoce como tipo bote, que es construida en platanillas o heliconias, que es esta que vemos acá. Y aquí el corte que hacen, ¿verdad? Los murciélagos es que empiezan a morder, y con los pulgares también empiezan como a agrandar los huecos que van haciendo con los dientes. Cortan todo el borde de la vena central de la hoja, van cortando aquí a ambos lados de la vena central para que las dos láminas caigan y abajo se refugian los murciélagos, ¿verdad? Bueno, aquí les voy a presentar dos ejemplos que tal vez son como dos extremos dentro de esta subfamilia. Que el primero es particularmente este murciélago blanco, que es un murciélago que se llama Ectophila alba, y es probablemente la especie más carismática de murciélago que existe. Realmente es un murciélago muy, muy bonito, y cuando uno quiere, para propósitos de educación ambiental, por ejemplo, que a la gente le empiecen a gustar los murciélagos, este es el murciélago como perfecto para que la gente empiece a tomarles el gusto, ¿verdad? Porque es realmente muy bonito, ¿verdad? Es un murciélago completamente blanco, ¿verdad? Este no tiene las rayas típicas de la cara, ¿verdad? Que tenían los otros. Y tiene esa coloración amarilla muy particular en la hoja nasal y en las orejas también. Ectophila alba es un especialista de hábitat. De hecho es una especie que se encuentra ahorita catalogada como casi amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por el hecho de que es extremista en cuanto a la especificidad de hábitat que necesita. Y es específico en cuanto a que solamente se refugia bajo hojas de heliconia, como les mostraba anteriormente. Las hojas de heliconia tienen que estar en un lugar muy específico, que tenga poco sotobosque, que tenga un dosel alto y cerrado también. Y también en la dieta son sumamente específicos. Hasta el momento se sabe que solamente se alimentan de esa especie que se ve a la derecha, que es una especie de higuerón que se llama Ficus colubrine, que produce esos frutitos rojos pequeños. Y hasta ahorita solo se sabe que se alimenta de esa especie y de otra especie de higuerón que es epífita, es un higuerón trepador,
que se llama Ficus chipi. Ahorita nada más se sabe que se alimenta de esos dos, entonces si no hay heliconias y si no hay Ficus colubrine, es casi, o sea, uno ya descarta que pueda ser un hábitat para esta especie, ¿verdad? En estos refugios se meten hasta 10 individuos de ectofila. Se ha visto que hay parentesco muchas veces entre estos individuos también que ocupan una misma tienda, lo cual es bastante interesante. Y hace mucho tiempo se pensaba que aquí sucedía algo parecido a lo que ocurre con Lophostoма, que el macho es el que construye el refugio, y la gente decía que Ectofila era el macho el que construía el refugio. Sin embargo, se ha visto que las hembras también participan en la construcción del refugio, ¿verdad? Entonces, lo que se piensa ahorita es que ellos forman grupos que pueden ser familia o pueden ser simplemente, no sé, lo que le podríamos llamar amigos, ¿verdad? Forman grupos en los cuales varios participan en la construcción de la tienda por un bien común, ¿verdad? Para que todos puedan refugiarse ahí. Y ahora les voy a presentar otra especie de murciélago. Bueno, José, pero saliéndose un poquito del tema. Ajá. Bueno, primero que ahorita lo del audio fue mi hermanito, que lo dejé con la compu. Ajá. Y ya sacándome la duda del murciélago más grande de lo de ahorita. Entonces, esa es la más grande. Pero siempre he escuchado de uno que pica principalmente a las vacas y a caballos. Ajá, ya ahorita llegamos a ese. Ese está para el final, como la cereza del pastel. Es ese. Bueno. Sí, ya ahorita llegamos, pero aún así el vampirum que yo les presenté es bastante más grande que los murciélagos vampiros, por cualquier cosa. Ajá. Ok, entonces ahora veamos este otro murciélago, que es un murciélago sumamente extraño. Veanle la cara que tiene con un montón de arrugas extrañísimas. Aquí la hoja nasal ni siquiera se percibe, ¿verdad? La hoja nasal se modificó en ese montón de arrugas. Y a pesar de que para mucha gente no es así como el murciélago más atractivo que puede haber, a mí me encanta porque es un murciélago sumamente interesante y tiene una biología que todavía tiene muchísimas preguntas que responder. Y el año pasado salió un artículo súper interesante que empezó a aclarar un poco el panorama de algunas cosas de este individuo. Entonces vean qué interesante. Este se llama Centurio cenex. Centurio cenex hace referencia como a la gente mayor. De hecho, el nombre común que le da mucha gente es murciélago viejo por el hecho de la cara arrugada que tiene, ¿verdad? Entonces, aquí sucede algo muy interesante. Bueno, primero con lo de la cara arrugada, hace mucho tiempo se especulaba y la gente decía que este murciélago se alimentaba de frutos muy maduros, de frutos muy jugosos y que supuestamente todas esas arrugas de la cara agarraban el líquido y el líquido iba a parar a la boca. Sin embargo, recientemente se han dado cuenta que esta especie es de los murciélagos que tienen un mayor poder de mordida y realmente es un depredador de semillas. Estas son semillas de un tipo de zapotillo o de tempisque que este murciélago parte a la mitad completamente de un mordisco para alimentarse del contenido nutritivo que tienen adentro. Algo súper interesante también con esta especie de murciélago es que hay un dimorfismo sexual muy marcado, que los machos son diferentes de las hembras. Las alas son súper extrañas, tienen esta parte de la membrana que es como translúcida. Uno puede ver de un lado al otro de esta membrana con un poco de dificultad, pero puede ver algo. Y tienen estos otros surcos que se ven aquí también, que no se sabe bien qué función tienen y están muchísimo más marcados en los machos. Los machos también presentan esta particularidad que ellos tienen una máscara. Vean qué increíble, tienen un pliegue de piel bajo la barbilla, el cual utilizan para cubrirse la cara. Y se ha visto que eso parece que tiene un rol en la atracción de hembras. Y el año pasado descubrieron en esta investigación que aparentemente ellos forman lo que se conocen como leks. Un lek es algo que es muy común en pájaros, pero sucede también en murciélagos y consiste en que varios machos se agrupan para empezar a realizar despliegues y atraer hembras y tener acceso a la cópula, ¿verdad? Entonces veamos en este video un poco
el despliegue que ellos realizan. Vean primero la forma que adquieren las alas, es una forma muy interesante, como que las acomodan de una forma muy, muy particular. Y ahí está el murciélago ecolocalizando, está moviendo las orejas un montón, él está escuchando todo alrededor de él hay varios machos también, y ahí él tiene su máscara puesta también, ¿verdad? Tienen unas glándulas odoríferas también, aparentemente relacionadas como abajo de la glándula también, que parece que por ahí tienen algo que ver con el cortejo de las hembras. Y veamos ahora en este otro video que estos investigadores lograron filmar de hecho una cópula. Lograron filmar donde llega la hembra y se aparean. Entonces ahí está el macho con la máscara, ¿verdad? Haciendo sus sonidos, haciendo su cortejo para traer a la hembra, y ahí empieza a llegar a la hembra hasta que se percha y se coloca junto a él. La hembra no tiene la máscara está presente solamente en los machos. Entonces ya ahí está el macho en la espalda, primero empieza a mordisquear un poco la espalda, ¿verdad? Eso es muy común en varias especies no solo de murciélagos, sino de mamíferos en general, que se empiezan como a mordisquear cuando se están apareando, y después ya la hembra se va. Vean que apenas se va la hembra, él tiene la máscara abajo y se la pone de inmediato. Ahí él tiene la máscara abajo y ahí se la puso. En un momento así, en milisegundos, él con los 2 pulgares se sujeta la máscara y rápidamente se la vuelve a poner, ¿verdad? Y todavía hay muchas cosas que responder con Centurio, pero definitivamente es una especie súper interesante. Y bueno, para cerrar, ahora sí, finalmente los murciélagos vampiros o hematófagos, ¿verdad? Que son un grupo de murciélagos que se alimenta únicamente de sangre. Dentro de los murciélagos hematófagos, bueno, primero recuerden, ¿verdad? Que ayer les estaba hablando que en el mundo tenemos cerca de 1.400 especies de murciélagos, y de estas 1.400 especies, solamente 3 especies se alimentan de sangre. Entonces, para que vean lo mal que está cuando la gente generaliza que todos los murciélagos son vampiros y que hay que eliminarlos y demás porque causan daños, de más de 1.000 especies, solamente 3 se alimentan de sangre, ¿verdad? Para que tengan una idea, realmente es un número bajo. Y aquí yo pienso, y bueno, realmente la gran problemática en torno a los murciélagos vampiros, y por la cual ellos han proliferado tanto y ahora causan cada vez más problemas. Todo ese problema viene desde que llegó, desde los tiempos de la colonización, que se introdujo el ganado al país, y antes estos animales se alimentaban de sangre de animales silvestres, ¿verdad? Usualmente, bueno, y de hecho de las 3 especies, solamente una, que es esta que tenemos aquí, que es el vampiro común, se alimenta de sangre de mamíferos, y las otras 2 prefieren sangre de aves. Y el problema entonces, les estaba diciendo que viene, o sea, ellos se alimentaban de especies silvestres como dantas, monos, etc. Sin embargo, cuando se introdujo el ganado, ellos encontraron una presa fácil. Las vacas nunca habían estado con un murciélago vampiro, no saben cómo defenderse de ellos. Y además están agrupadas, o sea, están ahí por montones, ¿verdad? En un potrero encuentran hasta 20, 30 vacas, ¿verdad? Entonces el vampiro tiene opciones, y al haber tantas vacas, al introducirse cada vez más ganado, obviamente la población de vampiros empezó a crecer un montón también. Entonces, los vampiros tienen adaptaciones súper interesantes, increíbles. A mí la verdad me encantan como todo ese tema de cómo se han adaptado para el tipo de dieta y los hábitos que tienen, ¿verdad? Entonces, primero, bueno, eliminar este concepto erróneo que existe, ¿verdad? Por películas de vampiros y etcétera, que la gente piensa que los murciélagos vampiros muerden con los colmillos. Realmente ellos no utilizan los colmillos para morder, lo que utilizan son los dientes frontales, los incisivos. Y los incisivos, véanlo aquí, están modificados de una forma extrema, como si fueran cuchillos, casi que son como dagas. Y estos dientes, se ha hablado de que probablemente son los dientes más afilados en todo el grupo de los mamíferos. Es como una navajilla que prácticamente
pasa tocando ahí la superficie de la piel y hace un corte casi que imperceptible, ¿verdad? Como cuando uno se corta como con, no sé, con papel o algo así, ¿verdad? Que a veces uno ni cuenta se da por el filo que puede llegar a tener, ¿verdad? Bueno, aquí hay un pequeño video que voy a ir hablándoles un poco de algunas adaptaciones también que tienen los murciélagos vampiros. Entonces, bueno, los murciélagos vampiros, vamos a quitarle el sonido de terror. Los murciélagos vampiros tienen un montón de sensores de calor en la nariz, entonces ellos pueden ubicar la parte de la presa que está más irrigada de sangre para saber en dónde tienen que cortar. Primero limpian de pelo, quitan el pelo, pasan los dientes, hacen un corte que la presa ni cuenta se da, y la sangre tiene un anticoagulante que hace que la sangre, la saliva tiene un anticoagulante que hace que la sangre empiece a fluir de forma libre. Y ellos con la lengua, después de hacer el corte, la lengua tiene un montón de surcos por los cuales la sangre empieza a subir por capilaridad. Además, la pura punta de la lengua tiene también está como queratinizada, se dice, que es como más rígida, y la punta de la lengua lo utilizan para abrir un poquito más la herida y que todavía le llegue más sangre. Entonces ahí está el vampiro alimentándose de un caballo, que también tienen, los vampiros son súper buenos escuchando bajas frecuencias, y aparentemente ellos, escuchando bajas frecuencias, pueden reconocer a la presa solamente por la respiración. Entonces, y pueden detectar los latidos también de la presa. Entonces ellos saben si la presa está agitada, si la presa está tranquila, y así es como ellos consiguen tener éxito a la hora de alimentarse. Esta es una de esas especies que yo les contaba que son súper, súper ágiles para caminar en el piso también. Los vampiros normalmente no aterrizan encima de la presa, sino que aterrizan en el suelo cerca de ella y empiezan a caminar hasta que llegan a la presa. Entonces, cuando llegan, como se veía en el video, hacen el corte, la sangre empieza a fluir y ellos empiezan a chupar la sangre, ¿verdad? Y así se van alimentando. Tienen adaptaciones súper, súper interesantes en el sistema digestivo también, con lo cual ellos se alimentan de sangre, guardan los minerales y las proteínas y el azúcar de la sangre, y todo lo que es agua, todo lo que puede ser descartable, lo orinan inmediatamente, porque ellos ocupan eliminar peso antes de volver a hacer vuelo. Entonces muchas veces ellos están alimentándose y al mismo tiempo están orinando. Hay algo sumamente interesante con los murciélagos vampiros, y es que son sumamente sociales. Ellos presentan algo que se conoce como altruismo recíproco, y se ha visto que ellos forman vínculos sociales que encierran no solamente a miembros emparentados, o sea, miembros que son familia, sino que forman relaciones que se podrían considerar también como amistades, porque se ha visto que ellos tienen una memoria espacial, una memoria temporal súper buena, y resulta que cuando los murciélagos vampiros salen a alimentarse y no tienen suerte de conseguir una presa, cuando ellos vuelven a la colonia, los murciélagos que estén cerca son capaces de regurgitar un poco de la sangre que ellos sí consiguieron obtener para alimentar a los que no pudieron. Y entonces así se cuidan de cierta forma entre todos. Y los que recibieron alimentación de otro individuo se acuerdan al tiempo, y cuando ese otro individuo necesite ayuda, ellos van a estar ahí para ayudarle porque en algún momento a ellos los ayudaron también. Y con esto han hecho unos experimentos súper interesantes también, que los colocan como en laberintos. Leí sobre un experimento que los colocaban en laberintos, y al final del laberinto había una recompensa, ¿verdad? Ya los tenían ahí bastante hasta que ellos lograban aprenderse el laberinto. Después ya o sea, los sacaron del laberinto, los pusieron ahí en un encierro, y 6 meses después los volvieron a poner en el mismo laberinto, y ellos tuvieron un éxito de más del 90% para recorrer el laberinto. O sea, tienen una memoria asombrosa, la verdad. Y bueno, aquí está lo que les contaba también. Estas son las otras dos especies. El que está ahí pegado a la pata de la gallina es uno que se conoce como Diadema youngii, y el que está arriba a la izquierda es Diphylla caudata. Entonces estas dos especies, como les decía, realmente
lo que prefieren es alimentarse de sangre de aves y ellos buscan aves grandes como tucanes, como gallinas de monte, etcétera. Y también igual que sucedió con la introducción de la ganadería, cada vez que es más común que la gente tenga gallinas en cautiverio, ¿verdad? Para aprovechamiento, es normal que alguna de estas dos especies se meta a un gallinero también y se alimente de gallinas, ¿verdad? Porque es de esperar, ¿verdad? Cuando ellos buscan un recurso que de repente lo encuentran en un lugar que está agrupado, están un montón de gallinas que tras de todo están encerradas en un lugar, ¿verdad? Las gallinas no pueden salir y de ahí él obtiene su alimento, ¿verdad?